Tal como lo anunciamos, el secretario general del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Medardo González, nos acompaña esta mañana para conversar sobre esta temática del cierre del gobierno y las perspectivas del próximo quinquenio. Hay temas, obviamente, que no podemos dejar de consultarle a Medardo González, como lo que sucedió ayer recientemente, este tema de la Sala de lo Constitucional, que de alguna manera le previene al presidente de la República, Mauricio Funes, que es el primer gobierno, ¿no? Que es el presidente del primer gobierno del FMLN, le previene para que pueda tomar un puesto, que pueda ir al Parlamento Centroamericano. Esto después de una demanda presentada por ciudadanos, un grupo de ciudadanos de nuestro país, y ahora la sala admite el recurso. Medardo inmediatamente manda a decirle al presidente de la República que nomás terminando su periodo, o al terminar su periodo, que se abstenga de ir al Parlamento Centroamericano. Quiero escuchar tu reacción respecto a este tema y luego vamos hablando sobre otras temáticas importantes. Quiero aclarar primero que mi reacción es política más que jurídica. Yo creo que es una violación a la ley. Creo que es una arbitrariedad política. Creo que es un acoso político al presidente Mauricio Funes. La derecha ha venido acusando al presidente Funes y al gobierno de persecución política, pero eso más bien ha sido un decir, una acusación. Pero lo que han hecho estos magistrados de la Sala de lo Constitucional el día de ayer, más parece una vendetta política, más parece una persecución política con el ánimo con el interés de poner en zozobra al presidente. De tal manera que yo personalmente no he consultado a la Comisión Política para dar este tipo de declaraciones, pero quiero decir, Romeo, que me parece un Más exceso. bien es una declaración personal. Es una declaración muy personal como secretario general del FMLN, que es un exceso de la Sala de lo Constitucional, que es persecución política la que ellos han declarado al presidente de la República. Y quiero aprovechar a decir que el presidente Funes debe saber que cuenta con mi apoyo, con el apoyo de la Comisión Política, con el apoyo del FMLN, que no va a estar solo, que va a contar con nuestro apoyo, así como lo ha venido contando. Medardo, tú que eres legislador, diputado del Parlamento de nuestro país, bueno, en este momento, y preguntarte a ti, ¿sobre la base de qué los presidentes van al Parlamento? ¿Cuál es la base legal y jurídica para que un presidente de la República automáticamente vaya al Parlamento Centroamericano? Mira, por ley precisamente ahí está este tema del Parlamento Centroamericano, de la creación del Parlamento Centroamericano, en el que se constituyen el Parlamento por representantes de todos los países que integramos el sistema centroamericano y de República Dominicana. Incluye Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y también precisamente hay una parte de esta ley que dice de que los presidentes de las repúblicas que terminan sus mandatos de todos estos países, al nomás terminar, de manera automática, por decirlo de esa forma, ingresan o tienen el derecho a ingresar al Parlamento Centroamericano. Todo esto precisamente con el propósito de aprovechar la experiencia de los presidentes, de tal manera que digamos, Centroamérica cuente pues con legisladores calificados. De tal forma que no es, digamos, además todos estos países han firmado y no es inconstitucional el ingreso
de los presidentes. Es un derecho adquirido desde que se termine el periodo presidencial. Es un derecho, pues nosotros lo hemos estado viendo. El presidente, todos los presidentes prácticamente que han estado saliendo de funciones han ingresado de forma directa. Recuerdo hace meses, que el mismo expresidente de Honduras, Mel Zelaya, que no ingresó de manera inmediata, aún en ese nivel de irregularidad, fue juramentado meses después. También fue juramentado meses después de haber salido el presidente de la Dominicana, Leonel Fernández, que él, digamos, no fue de manera inmediata, sino que se tardó meses para su ingreso, para su juramentación. Pero al final se juramentaron. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, también fue juramentado. De tal manera que lo que le corresponde a cualquier presidente de la República es eso. Claro, Medardo, termino con la siguiente pregunta, esa temática. Hay una insinuación, ¿no? No velada, pero hay una insinuación por ahí de que vendrían demandas contra el presidente de la República, Mauricio Funes, al terminar su periodo. De hecho, algunos hasta lo celebran en las redes sociales y dicen, no va a poder asumir después de que termine su periodo presidencial y va a quedar un periodo de tanto tiempo. Sobre la base, digamos, o a la base de estas acusaciones está, por ejemplo, esta más reciente investigación en donde se habla de una cadena de favores que hizo el presidente de la República y bueno, eso, según algunos, son elementos suficientes como para entablar demandas contra el presidente. ¿Quiénes, a tu juicio, cómo ves todo esto y quiénes, a tu juicio, ya para cerrar este tema, están detrás de estas demandas, de estas posibles demandas y de estas acusaciones contra el presidente Mauricio Funes? Ayer en un noticiero miraba y escuchaba a un diputado del Partido Arena decirle al presidente Funes que se preparara con abogados porque algo así como que iba él a recibir, digamos, una acusación fuerte. Yo lo que creo es que la derecha está dolida, está golpeada, porque el presidente Funes de manera clara, directa, contundente, valiente, puso sobre la mesa aspectos que pudieron haber quedado ocultos. Yo quiero reconocer ese papel muy valiente por parte del presidente de la República, y eso es precisamente lo que el Partido Arena, la derecha, no le quiere perdonar al presidente. Sin embargo, vuelvo a repetir, nuestro partido, nuestra dirección y yo personalmente como secretario general estamos a la par del presidente Funes y no lo vamos a abandonar en esto. De hecho, nosotros vemos a los dirigentes de la ANEP, vemos a los columnistas de todos estos medios de comunicación de la derecha, vemos a los dirigentes de Arena, acusar al presidente Funes. Hablan de persecución política porque precisamente el presidente Funes abrió precisamente el caso contra los diputados Daguizón y contra la diputada Ana Vilma de Escobar. Y que, ¿por qué? Porque ellos mintieron, porque ellos calumniaron, porque ellos acusaron al presidente Funes de hechos que nada tenían que ver con la realidad, puros inventos, puras acusaciones, y el presidente Funes de una manera legal se defendió de una manera adecuada. Entonces Arena, al verse en estas condiciones y que ellos estaban pidiendo prácticamente al presidente Funes que les quitara, que desistiera de las demandas, de las acusaciones, y el presidente Funes no cediera ante eso. Ese es el tipo de enojo que tiene la derecha contra el presidente Funes. Y ahora vemos precisamente, y yo lo voy a decir de esa manera, cómo precisamente estos magistrados que pertenecen a la Sala de lo Constitucional son parte
precisamente de todo este tinglado de la derecha que pretende acorralar al presidente Funes. Y yo insisto, y no es cuestión simple y sencillamente, quiero dejar manifiesta mi posición de que el presidente Funes debe saber que el pueblo salvadoreño, que el FMLN y que la dirección de este partido está con él. A ver, Medardo, en todo esto es importante consultarte a ti, conocer tu opinión respecto a cómo abona o no abona esto al tema de la gobernabilidad, ¿no? Al tema de estas bilaterales que ha tenido el partido Arena con el partido Frente Farabundo Martí. Estamos en una situación donde se requiere de una especie de apoyo, digamos, no en aras de que el FMLN logre un buen gobierno, no en aras de que Arena se fortalezca, sino más bien en aras de que el país encuentre el rumbo bajo la figura de la concertación. Pero todo esto como que torpedea de alguna manera estos intentos que se están dando, bueno, en el marco de la toma de posesión de Salvador Sánchez Serén prácticamente. ¿O no lo ves tú de esa manera? ¿Se puede distinguir Arena y el FMLN lo que es ruido y lo que es realmente genuino hacia adelante? Mira, yo estoy convencido de que Salvador Sánchez Serén, el nuevo presidente electo, y que va a tomar posición el domingo, tiene una concepción política muy clara, muy sólida, alrededor de que El Salvador puede caminar de una manera más rápida hacia el desarrollo, utilizando el mecanismo del diálogo, el mecanismo de la búsqueda de concertación y de consensos para avanzar. Estoy convencido que Salvador está trabajando en esto y él es una persona que no pone pues adelante, digamos, por decirlo de esa manera, su interés personal, sino que pone adelante el interés del país. Y en ese sentido Salvador está actuando y va a actuar con esos criterios. Y de tal forma que yo sigo creyendo, aún con todo este ruido, esta palabra que tú utilizas, que se da alrededor y a diario, creo que Salvador está trabajando con ahínco en ese propósito, buscando ese método. Nuestro partido, el FMLN, va a acompañar a Salvador. Nuestra comisión política va a hacer todos los esfuerzos encaminados a esto. Ahora bien, hay dos cosas que yo quiero, Romeo, decir con respecto al tema, a este tema. Uno es que hay que trabajar por ver cómo se va, digamos, nos vamos poniendo de acuerdo, cómo vamos avanzando en los temas, pues, en los temas generales, en la seguridad pública, en el tema fiscal, en el tema del crecimiento económico, cómo nos vamos poniendo de acuerdo. Para esto hay que buscar un método, y yo estoy convencido que se puede ir logrando. Sin embargo, y este es el segundo elemento que yo quiero decir, lo que debemos nosotros los salvadoreños y salvadoreñas tener claro es que el gobierno elegido, digamos, en esta votación, en este proceso democrático de la votación que acabamos de hacer, se le autoriza al presidente de la República, se le autoriza al gabinete ejecutar el plan de gobierno que presentó a la nación. Entonces, en ese sentido, el gobierno y el presidente de la República están obligados a ir implementando y a ir ejecutando, digamos, los distintos elementos. Ahora bien, y aquí también voy a meter otro elemento, y es que Salvador Sánchez Serén, el gabinete y el FMLN, creemos que ese programa y ese proyecto tampoco está escrito en piedra con cincel, ¿no? O sea, que puede modificarse, podrá modificarse de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a los acuerdos que se vayan logrando. De tal manera, Romeo... Ese es el espacio que queda para los partidos de oposición. Ese es el espacio que queda para los partidos de oposición
para las gremiales, para los sectores trabajadores sindicales, es decir, ese espacio queda para construir. ¿Cómo se le denomina eso, Medardo? A ver, ¿cómo definirías tú que va a ser el próximo gobierno de Salvador Sánchez Serén? Muchos hablan y tienen la fe, la esperanza de que sea un gobierno austero, ¿no? El mismo hecho de que el presidente electo Salvador Sánchez Serén haya elegido vivir en su residencia y, bueno, cosas que pueden sonar triviales, pero que están, digamos, en la discusión pública o han estado en la palestra pública, como reducir el número de vehículos en la caravana, podrían ser mensajes de cuál va a ser el comportamiento, digamos, o de la austeridad que va a aplicar este gobierno. ¿Se compromete realmente el FMLN y este gobierno a ir en esa ruta? Sí, hay un compromiso total por parte de Salvador y por parte del partido también, de nosotros, en el sentido de ahorrar, de ser austeros, porque no hay necesidad de más gasto. Salvador ha tomado la decisión de trasladarse a su casa, porque cuando se oye la palabra residencia se podrá pensar, Romeo, que es una casa, claro, en la Laico, ¿no? Es una casa en la colonia Laico. ¿Es su casa en la colonia Laico? Es su casa en la colonia Laico, ahí por la 29 calle y la 17 avenida, creo que es, cerca de las oficinas centrales del FMLN, el 1316. Y bueno, yo he dicho y quiero repetir aquí en Canal 12 contigo, y es que estamos convencidos nosotros por la experiencia que se ha tenido en este gobierno, es que hay muchos gastos que se pueden ir reduciendo, por ejemplo, en diésel, en gasolina, en viajes. En comitivas que muchas veces son muy grandes. En comitivas, en todas esas cosas que se pueden ir reduciendo. Y yo creo de que este gobierno puede ir haciendo esos digamos, recortes e irlos comparando de tal manera para que se vaya viendo qué es lo que puede ahorrar. Pero también es importante decir otra cosa, Romeo. Nosotros en el FMLN lo que no compartimos es el concepto que nos han querido vender durante años organismos internacionales, en el sentido de que el ahorro se puede lograr, ¿cómo se llama? Reduciendo, como dicen, el Estado, así como se hizo hace años aquí durante el gobierno de Calderón Sol, que se mandaron a la calle a una cantidad importante de empleados públicos, que se redujeron salarios. Nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de medidas traumantes. Creemos nosotros que hay otras maneras de ahorrar fondos. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Cuando uno habla de la residencia presidencial es obviamente porque es el lugar donde va a residir el presidente de la República. Ahí va a residir, es correcto. Que actualmente la casa de Salvador Sánchez Serén es una casa como cualquier otra de la colonia. Es una casa de clase media. Pero bueno, es la residencia porque ahí va a estar el presidente de la residencia. Vamos a hacer la pausa. Medardo, cuando regresemos vamos a hablar sobre este tema de la necesidad de verdad que tiene el país de discutir la reforma fiscal y de la posibilidad que tiene el partido, que está buscando el partido que sea de consenso la aprobación de esta reforma. Vamos a hablar del gabinete y si de verdad uno de los escenarios puede visualizar el próximo gobierno de nuestro país para fondearse económicamente, para buscar, digamos, salir de una situación complicada económicamente hablando, es Petrocaribe, porque no es ningún secreto, durante la campaña, incluso el candidato a la presidencia y el principal comando de campaña o el comando de campaña de Salvador Sánchez Serén dijeron, nosotros íbamos a ver la posibilidad de entrarle muy fuerte, de ingresar a Petrocaribe. Sobre todo para buscar fondos frescos, decía, a bajo interés y a largo plazo. Pausa, regresamos.
eso, tema importante. ¿Va El Salvador, de acuerdo a la decisión del partido, bueno, ya no del partido, sino del gobierno del FMLN que asume el próximo domingo, va El Salvador hacia Petrocaribe? Y si esto es así, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Por qué a El Salvador le conviene? Está en la discusión el tema de la reforma fiscal en este momento y la idea es tener fondos frescos para que asuma el próximo gobierno, como muchas veces sucede esto, ¿no? Algunos analistas dicen que la derecha se puede equivocar y los partidos se pueden equivocar porque en la medida que le nieguen o que nieguen los votos para una reforma fiscal, estaría empujando el próximo gobierno más rápidamente, quizá hacia Petrocaribe, ¿no? Donde podría encontrar fondos más frescos. ¿Qué tienes que decir respecto a este tema, Medardo? ¿Cuáles tus declaraciones para la población salvadoreña? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Mira, primero quiero decir con mucha satisfacción que los compañeros de ALBA, el gobierno o la comisión de transición se están preparando y nos estamos preparando políticamente para el ingreso del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño, a Petrocaribe el día 2 de junio. Es decir, ¿será ya es una fecha ya? Es decir, esa fecha la tenemos ahí considerada. Para hacer el ingreso oficial. Para hacer el ingreso oficial, porque hay ¿cómo se llama? Reunión de los representantes de los distintos países que conforman el organismo de conducción de Petrocaribe. Para nosotros, si eso se consuma, pues va a ser una gran alegría, una gran satisfacción ingresar a Petrocaribe. Ya nosotros hemos hablado y vuelvo a repetir que el ingreso a Petrocaribe significa una mejoría en cuanto a los beneficios que nuestro país tendría ingresando a Petrocaribe. Ya no sería, digamos, la porción de combustible que recibe ALBA en estos años que ha recibido combustible, sino que se sumaría unas 2 o 3 veces más la cantidad de combustible. Es decir, que completaría la factura petrolera que El Salvador consume en un año. Esto ya hemos dicho y ya hemos explicado que funciona en el sentido de que si se gasta, digamos, 1.000 millones de dólares en el año, 50, si fueran 100 millones de dólares, entonces 50 se tienen que pagar de manera inmediata y los otros 50 se pagan a plazo largo. Y entonces, en este sentido, el gran beneficio es precisamente, Romeo, de que hay una parte de ese 50% que le queda al Estado receptor y otra parte que es, digamos, el pago de la deuda a largo plazo. De tal manera, pues, que nosotros, los salvadoreños, podríamos estar teniendo un beneficio importante que signifiquen varios cientos de millones de dólares de manera anual para el fisco salvadoreño. Solo para reiterar las fechas, esta reunión es el 2 de junio, ¿sí? Nosotros tenemos... Un día después de la toma de posesión. Exactamente. ¿Esto es aquí en el país, esta reunión? La reunión es aquí. La reunión de Petrocaribe va a ser aquí en el país. Es aquí en El Salvador, precisamente porque es una bienvenida, ¿no?, al Estado salvadoreño, claro, al gobierno salvadoreño. Es una deferencia de Venezuela y de los países que integran Petrocaribe para El Salvador, de tal manera que quieren darle una señal positiva ¿cómo se llama? El Salvador. Yo quiero recordarle a los salvadoreños, yo ya lo he dicho, y compañeros como Oreste, Ramiro y Luz Estrella y otros compañeros que han repetido esto, de que
la factura petrolera, digamos, al ingresar a Petrocaribe también existe la posibilidad de que total o parcialmente pueda ser pagada, Romeo, con producto nacional, con productos que necesite Venezuela, particularmente, ¿verdad? Productos agrícolas, productos procesados o productos industriales que Venezuela pueda necesitar. Pues, Bernardo, esto prácticamente es un hecho. Digo, si tú por un lado dices, porque esto como yo creo que una de las cosas buenas que se hizo durante la campaña de Ser Sincero en este tema de Petrocaribe, porque creaba resquemores. Había que decirle a la población francamente de que el FMLN iba a entrar a Petrocaribe si ganaba las elecciones y la gente al final avaló esto mediante la votación, ¿no? Entonces, la pregunta es, esto es prácticamente una situación que no tiene marcha atrás. A ver, prácticamente es un hecho. Me imagino que el gobierno de Salvador Sánchez Serén ya, como tú lo decías, está preparado ya para entrar a Petrocaribe y pues no habría nada que lo impida que este 2 de junio, porque es un anuncio importante se dé el ingreso de El Salvador a Petrocaribe entonces. No, es un hecho, así lo manifestó el presidente electo en su momento, así lo hemos considerado. Es un beneficio que El Salvador tendría. Ya son, creo, 18 países los que están en Petrocaribe. El Salvador sería el 19 país en integrarse a Petrocaribe. De tal manera pues que es un hecho, ya esto va caminando. Quiero repetir y quiero insistir en que esto es una relación, útil, es una relación positiva para el Estado salvadoreño, y cuando hablamos de Estado hablamos de gobierno, hablamos de pueblo, porque cuando digo, Romeo, que podrá pagarse con productos salvadoreños, me estoy refiriendo a que productores pequeños, medianos y grandes del Salvador puedan hacer negocio de alguna manera. Puedan hacer negocio. Y si ahora, por ejemplo, está produciendo 100 pares de zapatos mensuales, en esta venta a Venezuela pueda aumentar a 500 pares de zapatos. Es decir, exportar 40. ¿Qué significa eso? Ganancia para el productor y generación de empleo. Esto significa un reto para el FMLN también, en términos de que tiene la obligación el FMLN de mejorar la producción agrícola del país, ¿no? Apoyar a los pequeños agricultores para que ellos puedan producir más. Ellos hacen negocio con Alba y Alba tiene que pagarle a Petrocaribe. Esa es más o menos la mecánica y esto podría dinamizar la economía. No tenemos duda, Romeo, que esto Petrocaribe va a ser un instrumento importante precisamente para el despegue, para el crecimiento económico que necesita El Salvador. Petrocaribe no va a ser, digamos, la varita mágica que va a resolver los problemas económicos de El Salvador. Eso está claro que no, nosotros nunca hemos dicho eso, ni lo voy a decir. Lo que estamos diciendo es que Petrocaribe es un instrumento que puede ser, ¿cómo se llama?, útil. No hemos dicho nosotros que Petrocaribe sea poner la mano para que me den, para yo comerme lo que me dan en la mano. No, lo que estamos diciendo es que es una relación de negocios justo, ¿verdad?, entre un país que produce, que tiene combustible, que tiene energéticos, que tiene petróleo, y países pobres que no tenemos, que no somos productores, que no tenemos en el suelo petróleo, y que necesitamos precisamente de esa palanca en esta relación, en esta nueva relación sur-sur que existe, ¿verdad? Una relación positiva de beneficio mutuo. Entonces, Romeo, lo que estoy diciendo es que Petrocaribe va a significar algo importante, no solo para el gobierno, porque el gobierno va a tener fondos para poder utilizarlos en los distintos programas, sino que también es probable, es muy probable, que pequeños y medianos y grandes productores nacionales
tengan la posibilidad de poder vender. Quiero decir algo, hace unos 10 días o 15 días salió de aquí del país, de Comalapa, salieron varios aviones fletados con cargamento de medicina producida aquí en El Salvador. Laboratorios de todo tipo que cumplieron con los requisitos. No se discriminó. ¿Con destino hacia? Con destino a Caracas, a Venezuela. Okay. Y esos son miles y miles de dólares. ¿Son laboratorios salvadoreños? Laboratorios salvadoreños que están exportando, bueno, y eso se ve ahí en los periódicos. ¿Y cómo se llama? Y ha habido venta. ¿Qué significa eso? Que los productores de medicina en El Salvador han tenido sus utilidades y que han generado empleo. Medardo, esta declaración suya esta mañana, o sea, podría, a ver, no es que el próximo gobierno de Salvador Sánchez Serén se decante por Petrocaribe o solo por Petrocaribe, sino es parte de la diversificación que va a tener el FMLN, el gobierno, con otros gobiernos. Y aquí la pregunta es obligada, ¿no? Obviamente mantiene una relación importante con los Estados Unidos, claro. Habla claramente sobre el tema de Petrocaribe, y uno se pregunta qué pasa con otros países que siguen siendo así como muy morboso algunas veces hablar de ellos, ¿no? O muy enigmáticos, como China, por ejemplo. ¿Va a entrar también el gobierno del FMLN a ampliar y a reforzar el comercio y las relaciones con estos países que han sido vedados de alguna manera hasta hoy por gobiernos anteriores? Mira, nosotros creemos y hemos dicho en el FMLN y le hemos dicho en pantalla también, Romeo, que nosotros los salvadoreños no debemos de tener miedo a ninguna relación política, diplomática y particularmente comercial con nadie, absolutamente nadie. Donde haya beneficio mutuo, pues hay que establecer esa relación. Y en ese sentido nosotros como gobierno, digamos, Salvador Sánchez Serén y su gabinete, y por supuesto que el partido va a apoyar a Salvador, algo importante precisamente es la búsqueda y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con la República Popular de China. Eso va a ser algo importante que se establecerá, que se buscará, porque algo se va a encontrar en esa relación que beneficia a El Salvador. También quiero aclarar, Romeo, para que las cosas queden claras, que el Estado salvadoreño tiene relaciones diplomáticas, políticas con Taiwán, que son buenas relaciones, que están establecidas, que se siguen manteniendo esas relaciones y que también se tienen relaciones comerciales con Taiwán. Nosotros también, es importante decirlo, somos un país receptor de cooperación de Taiwán, de tal manera que El Salvador seguirá manteniendo estas relaciones diplomáticas, El Salvador seguirá manteniendo relaciones comerciales con Taiwán, pero vamos a buscar precisamente fortalecer estas relaciones comerciales con China. Pausa comercial y ahora sí, cuando regresemos vamos a hablar del gabinete. Nos queda poco tiempo, tenemos unos minutos, tenemos que hacer el enlace también con la radio. Volvemos en breve. Vamos a hablar un poco sobre el gabinete que se completó el día de ayer con el nombramiento de las principales autónomas de nuestro país. Uno de esos, Medardo, esto no puedo dejar de preguntar, uno de esos nombramientos es importante, bueno, todos son importantes pues, pero estoy hablando de dos específicamente. Uno, el director de la Policía Nacional Civil, el nuevo gabinete de seguridad encabezado por Benito Lara, porque es uno de los principales problemas que afecta a nuestro país, que sangra a nuestro país. Y el otro, que tiene mucho interés los medios de comunicación, es el nuevo nombramiento de Blanca Coto como presidente de la CIGET, que Blanca Coto es una profesional, obviamente una diputada con mucha experiencia en el Parlamento,
de nuestro país, una diputada del FMLN que tiene una trayectoria muy limpia en el Parlamento, ahora va a la CIGED y el reto que tiene, y según lo mandataba ayer el mismo Salvador Sánchez Serén, presidente electo, era democratizar el espectro. Pero no quiero hablar de lo que va a hacer Blanca Coto porque será ella la que probablemente esté aquí en los estudios y nos acepte venir aquí a los estudios. Quiero hablar de lo que pasó antes, Medardo, tu opinión respecto a este tema que se dio así muy apresurado, se hablaba de la asignación de frecuencias y todo eso que se dio, ¿no? Con la llegada de Astor Escalante. Mira, bueno, quiero decirte que, que nosotros estuvimos viendo este caso, de esta situación presentada. Nosotros como partido político siempre creímos que las cosas deberían de trabajarse y hacerse según la ley primaria y secundaria de este país, y que además hay un aspecto importante que yo tengo que decir acá, y es que acompañamos nosotros el concepto trabajado por ONGs y movimientos, como ARPAS, por ejemplo. Como ARPAS, por ejemplo, en el sentido de que hay que democratizar el espectro, le llaman ellos, sí, el espectro, sí. De las, digamos, de frecuencias y de comunicaciones de este país. De tal manera que nuestro partido, el FMLN, sí comparte estos conceptos y no estamos de acuerdo en que, porque hemos sido víctimas nosotros mismos, Romeo, de que las subastas, digamos, se desarrollen con grandes cantidades de dinero que hacen inalcanzables para cualquier otro tipo de sujetos. Entonces, en ese sentido, yo quiero manifestar aquí públicamente de que este es un tema debido a la situación que se presentó, en el sentido de que en este caso la Sala de lo Constitucional, digamos, detuvo este proceso, se abra, digamos, en esta nueva gestión, y que Blanquita Coto, que la compañera, que la diputada Blanquita Coto, precisamente va a tener a su cargo. De tal manera, Romeo, que nosotros consideramos de que hay que darle tratamiento a este tema en esta nueva situación. Muy bien, a ver, el concepto que utilizó el presidente Mauricio Funes cuando arribó a la presidencia de la República, dijo: este gabinete va a ser un gabinete de la meritocracia. ¿Cómo describirías tú, ahora que ya conocemos los nombramientos que hizo Salvador Sánchez Serén, cómo describirías este gabinete que va a acompañar a Salvador y principalmente la experiencia, porque eso no lo podemos dudar, también hay que decirlo muy francamente, la experiencia que tiene el comisionado, ¿no? Ramírez Landaverde, que va a estar al frente de la policía, es importante, pero Medardo, ¿cómo describirías tú el gabinete que acompaña a Salvador Sánchez Serén en esto? Mira, si alguien se siente seguro de la capacidad, de la experiencia, de su disposición en el trabajo de seguridad pública, de Benito Lara, del director de la Policía Nacional Civil, que ya mencionó, que ya nombró el presidente electo, soy yo. Es decir, creo que ellos hacen un gran equipo. Creo que Benito Lara es uno de los diputados, uno de los militantes del FMLN con mayor conocimiento del tema de la seguridad pública. Es un hombre conocedor en términos, por decirlo aquí, intelectuales por un lado. Segundo, es un hombre conocedor de la experiencia internacional. Benito es un hombre consultado por distintos países en este tema de seguridad pública. Benito Lara es una persona que tiene la capacidad, que tiene el carácter para enfrentar esta situación. Es un hombre que sabe conducir, que sabe escuchar, que sabe ejecutar. De tal manera que confío plenamente en las capacidades que tiene
Benito, además Benito sabe que no está solo, que él tiene su propio equipo y que su gabinete está acompañándolo y que además el partido también. Y luego también quiero mencionar que a Ramírez Landaverde, Mauricio Ramírez Landaverde, el comisionado, pues él, quiero decir algo, él viene desde que se graduó y formó parte de los mandos de la Policía Nacional Civil, pues siendo una persona que ha venido manteniendo en ascenso de manera permanente. Y han habido cambios. Arena tuvo ahí conducción y siempre lo mantuvieron a él. Es decir, es muy disciplinado él, es ¿no? una persona, sí, es una persona, no, la persona que define, digo, el concepto que define a Mauricio Ramírez Landaverde es su, ¿cómo se llama? Sí, es su conocimiento, su profesionalidad en la palabra. Es un hombre muy profesional, es un hombre muy conocedor. Yo creo que el comisionado Ramírez Landaverde, si no es el mejor, es uno de los mejores, por decirlo de esa manera, pero muy positivo, lo digo, es uno de los mejores policías de este país, el comisionado Ramírez Landaverde. Medardo, de tal manera que méritos le sobran a Mauricio. ¿No hay mucho FMLN en el gabinete o es natural esto? En el gabinete, mira, yo creo que también me puedo hacer la pregunta, no habrá muchos que no son del FMLN. Yo creo que Salvador ha hecho una buena mezcla. Posiblemente mi mezcla hubiera sido más FMLN, pero... ¿Y te cuestionaste tú en determinado momento sobre eso y dijiste, no será que mucho? No, para nada, no, para nada. Yo siempre acompaño a Salvador y creo, además, creo totalmente que el FMLN, uno de sus éxitos ha sido eso. Nosotros nunca hemos sido sectarios. Nosotros siempre hemos aplicado la política de alianza, siempre. Y nunca hemos asumido las cosas como que solamente nosotros vamos a conducir y dirigir. Yo respeto y estimo a todos los amigos y amigas que conforman, que son parte del gabinete, personas que vienen del gabinete anterior, personas que no estuvieron, al amigo Tarsi Salomón, que es Salomón, del Ministerio de Economía. Simbólico, porque él es el ministro de Economía que viene de la ASI, ¿verdad? De tal manera pues que yo creo que el arcoíris que Salvador ha conformado es un buen arcoíris que va a tener un resultado muy positivo. Creo que todas estas personas han sido seleccionadas por su compromiso con el pueblo, por su conocimiento del programa que el FMLN impulsó, por su capacidad y por la disciplina que van a tener ante el presidente de la República. A ver, algunos mensajes que vamos a escuchar los salvadoreños el próximo domingo. Me imagino que tú, bueno, conoces el discurso, no conoces el discurso, más o menos por dónde va. No estoy pidiendo infidencias, ¿no? Pero más o menos habrá anuncios importantes en seguridad, sin duda, en materia económica. No, yo sí he leído el discurso de Salvador. ¿Es el que traes ahí? No tengo el discurso aquí, sí lo he leído, pero creo que eso es de Salvador. Yo nada más decirte que Salvador precisamente uno de los temas es precisamente este tema fiscal y que una de las búsquedas, una de las salidas a este tema fiscal y del crecimiento de la economía es precisamente la búsqueda de Petrocaribe y otras instancias. Vamos a saludar a Tony Cabezas, que está ahí. Tony, no vayas a preguntar por el discurso, porque ya Medardo dice, mire, yo lo dejo para Salvador, pero sí puede anunciar esto de Petrocaribe, ¿no? Eso sí creo que lo va a anunciar, tal como tú lo acabas de decir aquí
en, en Canal 12 y bueno, y ahora con la Radio 102.9. Sí, bienvenido Medardo González a la frecuencia de Radio 102.9. Quiero introducir también a nuestro invitado Mauricio Chusí, pues quien hace análisis muy agudos de la economía de nuestro país. Fue presidente del Banco Central de Reserva. También estamos hablando, ¿qué adelantó entonces Medardo González sobre Petrocaribe, Romeo? Y para la audiencia de Radio 102.9 le hago la pregunta. Bueno, no, que te conteste él. Hay un acto oficial que va a ser el 2, un día después de la toma de posesión, y prácticamente es un hecho, ¿no?, de que podría ingresar ese día El Salvador a Petrocaribe. Cuéntenos un poco, Medardo, por favor. Sí. Ahora con la audiencia también, digo, con los radioescuchas de la 102.9. Bueno, cómo no, saludos a todos ustedes. Es un gusto intercambiar, decir que nosotros aquí en El Salvador nos estamos preparando, tanto Salvador como el gabinete, pero también se está preparando el equipo de Alba Petróleos para recibir a todos los funcionarios que conforman Petrocaribe. Yo no estoy seguro exactamente, pero son ministros de Economía, viceministros de Relaciones Exteriores. Viceministros de Relaciones Exteriores que conforman el organismo y hay un ingreso formal de los países. El Salvador no pertenece, como todos sabemos todavía, a Petrocaribe, entonces un regalo político que nos van a hacer ellos, que aquí va a ser la sesión en la que El Salvador presentará formalmente su petición de ingreso y esperamos que la respuesta sea positiva y que se nos dé el ingreso el día lunes 2 de junio. Para nosotros, para el gobierno es importante porque Petrocaribe va a ser un instrumento importante en la búsqueda de la salida a esta situación que tenemos en el país. A ver, no puedo omitir entonces preguntarle a Mauricio Chusí, nuestro invitado, ¿qué opina sobre esto que va a pasar el 2 de junio, que ya nos está confirmando Medardo González, y la incorporación de El Salvador a Petrocaribe? Y luego, pues, el hecho que entre El Salvador, o sea, que sea aceptado, no significa que, obviamente, luego se tendría que discutir un acuerdo, entendería yo, para temas del intercambio comercial, gasolina, combustible y todo lo demás. ¿Cómo lo ve usted, Mauricio? Bueno, ante todo, muy buenos días a Romeo y a Medardo. Saludos, don Mauricio. Es un gusto poder compartir este día y a los televidentes también. Yo creo que el tema, y yo lo he planteado varias veces, las opciones, lo que ofrece Petrocaribe es una solución que no es mala. Yo creo que la financiación de la factura petrolera, las opciones, las tasas de interés a que se reciben los préstamos, sí es una opción que es favorable para la economía del país. Yo lo he dicho varias veces, antes existió el Pacto de San José y El Salvador era signatario del Pacto de San José y durante muchos años utilizamos los recursos de Venezuela. Ahora, esta es una decisión eminentemente que tiene dos características. Una es la característica política, ¿verdad?, de incorporarse Petrocaribe, que tiene un componente político, y hay una decisión económica en el sentido de que los recursos de Petrocaribe podrían ayudar a aliviar la crisis económica que atraviesa el país. Yo lo veo en ese contexto. Sí, quisiera dejar planteada la posibilidad de que nosotros con todo y todo llegamos un poco tarde a la repartición de los panes. O sea, ¿por qué me digo esto? Porque la situación de Venezuela prácticamente no da para que nosotros obtengamos los beneficios que obtuvo, por ejemplo, Nicaragua. Vea, ya Venezuela está en una situación económica que ya no permite la generosidad o las bondades que tenía el programa de Petrocaribe cuando inició. Vamos a ver si hay todavía capacidad de Venezuela de ayudar. Decía Medardo que no hay que tampoco dimensionar esto en la medida de que, mire, esta es la solución económica que tiene el país. Dice, es importante ver Petrocaribe como parte de una política de diversificar las relaciones que tiene el país, ¿no? Sigue siendo importantísimo en los Estados Unidos y habla también de ir hacia reforzar una relación comercial, por ejemplo, con China, Medardo. Sí, yo comparto de que es un instrumento, de que es un mecanismo que le va a servir, que le puede servir a El Salvador y debemos aprovecharlo. Yo quiero decirle también
quiero compartir con el señor Chusik que posiblemente las cosas, digamos, no estén como se le presentaron a Nicaragua hace 5 años. Nicaragua ha aprovechado muy bien precisamente todos estos 5 años pasados. Sin embargo, nosotros estamos creyendo de que es muy posible, digamos, obtener beneficios, porque el acuerdo, este tratado de Petrocaribe sigue siendo el mismo. Y Venezuela, por ejemplo, nos ha dicho recientemente el presidente Maduro en una visita que hicimos, acompañé al presidente electo, nos decía que Venezuela sigue necesitando importar y que parte de la factura petrolera, precisamente los países podemos pagarlas con producto nacional. Así que yo estoy convencido que así como Nicaragua ha sabido utilizar este mecanismo, nosotros podemos también sacar provecho de eso. Ok, Tony. Pues ha sido provechoso este contacto. Un saludo para Medardo González. Gusto. ¿Verdad? Vamos a esperar con ansias ese discurso de investidura. Habrá una cobertura especial de Radio 102.9 el domingo desde las 7 de la mañana. Están invitados todos a escuchar, ¿verdad? Todos los análisis sobre este tema. Y vamos a ver qué pasa. Y pendientes también de esta reunión de Petrocaribe el 2 de junio aquí en nuestro país. Hasta luego, entonces. Cierto, muchas gracias, Tony. Un abrazo. Para don Mauricio también muchas gracias. Bueno, Medardo, no nos queda más tiempo sino para despedirnos. Sí, miren, hay información que no lo hemos confirmado todavía, pero se las comento un poco. Se habla de 2 cosas importantes. Una de ellas es un paro de las rutas que vienen de Usulután. Y otra es que aparentemente, este es un fuerte rumor, pero también este rumor ha llevado al cierre ya. Me está escribiendo alguien desde Hilo Vasco y me dice precisamente que hay cierre de escuelas. Ricardo González es la persona que me escribe. Buen día, quisiera informar que en Hilo Vasco se paralizó labores comerciales por amenazas de Viernes Negro. Dice, realmente es necesario que lo divulguen, que lo hagan público, dice, para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Así es que está ahí Ricardo González, la información que tú nos proporcionas sobre esta situación que está viviendo Hilo Vasco en este momento. Leonardo, muchas gracias. Gracias a vos, Romeo, como no, y a Canal 12. Buenos días a todos. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM, aquí en Canal 12. Volvemos.